Muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces. Gracias por reconectarse. Vamos a terminar de resolver este ejercicio y pues ya para quedar listos para que puedan resolver todos sus ejercicios, no tengan problemas para presentar su examen. Y vamos a continuar. Entonces voy a compartir nuevamente la presentación en la que estábamos trabajando. Vamos a seguir trabajando sobre este ejercicio y a darle un buen fin, es decir, terminarlo adecuadamente. Estábamos entonces con que íbamos a calcular la magnitud del campo eléctrico número 1. Ya llegamos hasta aquí, 1.44. Las unidades de este campo eléctrico, desde luego, serán newtons por coulomb. Ya lo determiné, este campo eléctrico 1 en forma de... es la magnitud del campo eléctrico 1, pero yo sé que el campo eléctrico 1, como el campo eléctrico 2 y como el campo eléctrico resultante, van a ser... son vectores, o sea, son cantidades vectoriales, entonces tengo que definir, para definirlas completamente tengo que escribir su magnitud, que ya la tengo aquí, pero además su dirección. Entonces, para escribir este campo eléctrico 1 en forma de vector, tengo que es su magnitud de 1.44 newtons por coulomb, pero me hace falta definir su dirección. Muchachos, su dirección desde luego es el ángulo que yo puedo medir desde el eje positivo de las X, que sería ahorita coincidente más o menos con esto. Si yo trazara un sistema de referencia aquí tendría yo el ángulo de este campo eléctrico 1. Muchachos, ¿cuál sería ese ángulo? ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Cómo lo puedo determinar? ¿Alguna idea? Cualquier idea es bueno, muchachos. ¿Alguien que tenga alguna idea cómo puedo calcularlo? Muchachos, de su curso de geometría analítica o de... sí, de geometría analítica tal vez. De trigonometría. Si no hay idea, también pueden decir no hay idea. No hay idea. No hay idea, profe. Ok. Vale, eso también me ayuda. Bueno, voy a ver, muchachos, que necesito determinar este ángulo del triángulo. Pero en este ángulo de la inclinación del vector E1, si me doy cuenta, esta dirección coincide con esta línea que une aquí. Entonces yo me puedo apoyar con lo que tengo abajo para poder determinar esta dirección, este ángulo. Entonces, si me doy cuenta, y de hecho ya lo platicamos, ustedes me dijeron que esto formaba un triángulo isósceles. Pero igual si me doy cuenta, muchachos, esta base del triángulo isósceles es una línea que es paralela a esta que acabo de trazar como mi sistema de referencia. Entonces, esta línea que está aquí, que es parte de esta distancia 1, corta a esta y a esta que son paralelas. Entonces, yo de ella puedo llegar a una primera conclusión. ¿A qué será igual este ángulo, muchachos? ¿A cuál otro ángulo será igual? Donde está la carga positiva. Donde está la carga positiva, será igual exactamente a este ángulo. Y entonces, aquí a lo mejor ya tengo una mejor idea, porque aquí sí tengo algo que es, por ejemplo, esta distancia R1, que es de 2.5 metros, la conozco. Y esta distancia de la base también la conozco. ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan cuánto valía? ¿A qué distancia coloqué estas dos cargas? 2 metros. A 2 metros, muy bien. Y entonces con esos datos a lo mejor tengo la posibilidad de determinar cuánto vale este ángulo. Sé que esta base vale 2 metros y que este lado del triángulo vale 2.5. ¿Alguna idea cómo puedo determinar este ángulo? Con la ley de cosenos. La ley de cosenos pudiera ser, sí. ¿Alguna otra idea? ¿Con la función de seno o coseno? Con la función de seno o coseno, pero la función de seno o coseno se aplica a triángulos rectángulos.
Es decir, necesitaría un triángulo que sea rectángulo y aquí tengo un ángulo que no tengo ningún ángulo recto. A lo mejor sí, pero habría que hacer algo más. ¿Alguna idea? Entonces sería con la ley de seno. Perdón, Leslie, no te escuché. ¿O quién me habló? Yo, Andrea, ¿no sería con la ley de senos, entonces? La ley de senos puede ser que también, o sea, sí está bien, las dos ideas son buenas, pero yo, la verdad, a mí me cuesta trabajo acordarme de la ley de senos y la ley de cosenos, y me es más familiar lo que me decían hace rato, con la función trigonométrica, pero para la función trigonométrica lo que necesito es tener un triángulo rectángulo, y bueno, lo que voy a hacer es un truco. Yo sé que este es un Imaginarlo. triángulo isósceles, Triángulo en dos. pero si lo parto en dos, voy a obtener efectivamente dos triángulos rectángulos. Y entonces a lo mejor eso ya me sirve más para poder determinar ese ángulo, porque aquí ya voy a tener un ángulo recto que de este triángulo rectángulo. Y de este triángulo rectángulo ya conozco esto que sería su hipotenusa y también conozco este otro lado. ¿Cuánto me diría este lado aquí? 1 metro. 1 metro. Entonces ya tengo dos valores de lados y puedo determinar este ángulo. ¿Con qué ángulo? Voy a dibujarlo fuera de esto para poderlo visualizar más fácilmente. Tengo aquí lo que es mi distancia 1 de 2.5 metros. Tengo aquí esta que acabo de determinar y tengo aquí esta que es de 1 metro en la base del triángulo y esta que es de 2.5 metros en el... perdón, voy a quitarla de aquí porque me va a estorbar aquí. Bueno, ya. Entonces, muchachos, yo necesito determinar este ángulo. Díganme, ¿con qué función trigonométrica puedo determinar cuánto vale este ángulo si conozco estos dos valores? Con coseno. ¿Cuál función? Coseno, ¿no? La función coseno. Muy bien, sí, porque lo que conozco es el cateto adyacente y la hipotenusa. Y sé que por definición el coseno de un ángulo es el cateto, ¿sí? El cateto adyacente sobre la hipotenusa, que son los valores que tengo. Y entonces si quiero calcular este ángulo, pues simplemente voy a sacar la función inversa, que es el coseno a la menos 1. De estos valores, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Pues vale 1 metro. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Perdón, la hipotenusa, pues 2.5 metros. Y eso me va a dar que este ángulo teta va a ser igual a... 0.4. Bueno, Sí, ya todo. el coseno a la menos 1 de 66. 0.4. ¿Y eso cuánto me da? 66.42. Gracias, 66.42 grados. Gracias. Entonces ya sé que este ángulo que tengo aquí es de 66.42 grados y consecuentemente, de hecho ya hice la consideración antes, ¿cuánto vale el ángulo de inclinación de este campo eléctrico 1? ¿Cuánto vale, muchachos? 66.4. Lo mismo, porque son ángulos, en este caso ángulos correspondientes, y los veo de esa manera, son ángulos correspondientes, son iguales, ya lo habíamos planteado. Entonces con eso ya puedo completar el escribir mi campo eléctrico 1 con su ángulo. Entonces este campo eléctrico 1 va a tener 1.44 metros por coulomb a un ángulo de 66.42 grados. Entonces ya lo tengo completamente definido en forma polar y ahora lo tengo que expresar en forma de vectores unitarios. O sea, esto va a ser igual a, ¿cómo calculo la componente en X de este vector para los vectores unitarios? Díganme. Con coseno, Ajá. Coseno de este ángulo y luego ¿qué le hago? por multiplicarlo por la 1.44. 44, que es la magnitud del vector campo eléctrico. Entonces el coseno 66.42 por 1.44, ¿cuánto me da, muchachos? 0.57. 0.56, ¿qué? 57.
0.57. Ajá. Ok, 0.57 newtons por coulomb multiplicado por el vector unitario y eso es lo que está, es la componente de este vector en el eje X. Y a eso le tengo que sumar la componente en Y, que es el seno de este ángulo por este valor. ¿Cuánto es eso, muchachos? ¿Me dicen? 1.31. 1.31, muy bien. 1.31 newtons por coulomb multiplicado por el vector unitario J, que me quiere decir que está en la dirección del vector, perdón, en la dirección del eje Y. Muy bien, muchachos, hasta ahí vamos bien. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muchachos, preguntas, dudas, ¿está bien? ¿Sí van No, entendiendo? Profe, todo Sí, bien. profe. Hay dudas, profe. Gracias. Ya calculé mi campo eléctrico 1, ya lo tengo expresado como vector. Sigue, determina mi campo eléctrico 2. Lo primero que tengo que hacer, pues determinar su magnitud. ¿A qué será igual la magnitud del campo eléctrico 2, muchachos? ¿A qué será igual? Con letras primero. La constante K, Ajá. K2, que sería sobre ¿Por qué? el radio de 2 ¿Por qué la voy a al cuadrado. multiplicar? Por K2, bueno, Por por Q. Q2. Q2. Ajá, Q2. La carga 2, sí, que es la que produce el campo en este caso. Entre Ajá, y la distancia. entre ¿Cuál distancia? ajá, de que de la carga 1 a la 2. De la Bueno, la carga carga 1 de a la la carga distancia de de la prueba. 2. O sea, esta sería la Ajá. distancia 2, esta que acabo de marcar. ¿Y de cuánto será? Sí. Bueno, ahorita le ponemos de cuánto es. Entonces ya tengo aquí planteada la distancia 2 al cuadrado. La constante K nuevamente son 9 por 10 a la 9. Newtons por coulomb cuadrado, newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga que genera el campo del simulador. Esto me dice que es una carga de un nanocoulomb. Chéquense que aunque es una carga negativa, yo no le pongo el signo. Eso es importante, muchachos. No considero yo el signo de la carga. No se hagan bolas con eso. El signo del campo eléctrico me lo da su dirección, no el signo de la carga. Nunca considero, ni en fuerza ni en campo eléctrico, considero el signo de la carga, muchachos, cuando hago el cálculo de la magnitud. ¿Vale? Que les quede clarito eso, por favor, muchachos. Entonces, la distancia entre la carga 2 y la carga de prueba son los mismos 2.5 metros que en el caso anterior, entonces son 2.5 metros, pero al cuadrado. Y entonces, si hago esta operación, voy a ver que el 10 a la menos 9 con el 10 a la 9 se eliminan, me quedan los 9 divididos otra vez entre 6.25, ¿no? Esto me va a dar igual 1.44 newtons por coulomb. Y estoy viendo que las dos cargas, perdón, que los dos campos eléctricos tienen básicamente la misma magnitud. ¿Pero en qué se diferencian, muchachos? En su ángulo. En su ángulo, en su dirección. Entonces, pues no son el mismo campo, son diferentes campos, porque a pesar de que tienen la misma magnitud, tienen direcciones diferentes, y eso ya los hace ser dos cantidades diferentes. Entonces, yo tengo que determinar cuánto vale estos 1.44 newtons por coulomb, es la magnitud del campo eléctrico 2. Lo voy a escribir en forma de vector. Me hace falta su ángulo. ¿Cuál será su ángulo, muchachos? De este campo eléctrico 2, este que está aquí, marcado en azul. ¿Alguna idea? Tenemos que igual sacarlo, ¿no? Sí, tenemos que hacer por ahí algunas operaciones. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar cuál es el ángulo? Recordando. Sería igual de 66.42 grados. ¿Cuánto, perdón, Miguel? Igual sería de 66.42, ¿no? Habría que ver, a ver. Yo necesito, realmente el ángulo de este vector 2 es algo que voy a medir desde aquí. Muchachos, estoy poniéndolo en azul. Desde aquí hasta acá. Esto realmente es difícil de determinar en un solo paso. Porque yo lo que podría determinar a lo mejor sería otro de esos ángulos, no sé. ¿Cuál sería? ¿Cuál podría determinar? Por ejemplo,
¿Cómo podría determinar ese, muchachos? Profe, sería viendo que el de adentro del otro lado también es 66.41. Entonces, completaría la línea horizontal con 180. Por lo tanto, si tenemos este ángulo, el de adentro, que sería 66.41, y el de 90, ahí haríamos una suma. Entonces, tendríamos que hacer esa suma y a 180 restarle eso, ¿no? Pero sería más fácil todo eso, mejor 360 grados y restarle ese ángulo y ya te da directo el otro, ¿no? Nada más, Sí, sí, el problema sí. sería determinar cuánto vale ese ángulo. Sí, efectivamente, las dos cosas están bien, vamos a ver qué es lo más fácil y que podamos hacer, bien, Andrea, gracias. Y gracias, Emiliano. Efectivamente, lo que aquí necesito, muchachos, es determinar este pedacito, que es lo que es más fácil para mí determinar esto. Igual lo que decía Andrea también es válido, pero si se dan cuenta, otra vez regreso a que tengo por aquí una horizontal. Y acá tengo otra horizontal. Y acá tengo una línea secante que es sobre la que está este vector de campo eléctrico 2. Y bueno, lo que me interesa es este ángulo que tiene que ver con esta línea. Pero si me doy cuenta, muchachos, chéquense que yo ya determiné cuánto vale este ángulo. Y entonces, como este es un triángulo isósceles, pues aquí voy a tener la misma medida, 1 metro. Y aquí voy a tener la misma medida, 2.5. Entonces, de ahí yo puedo asegurar que este ángulo, ¿cómo va a ser con respecto al que ya calculé? Con respecto a este. Muchachos, Va a ser semejante, ¿no? O sea, va a ser igual. prácticamente va a ser igual, es el mismo ángulo. Tengo el mismo triángulo, nada más que está volteado. Tengo un triángulo de 1 metro de base, que es lo que tengo aquí. Perdón, no lo alcanzo a ver. Un triángulo de 1 metro de base por una hipotenusa de 2.5. Entonces, este ángulo exactamente, si hiciera este cálculo, lo repitiera, voy a tener exactamente lo mismo. 66.42 grados. Y como ya sé cuánto vale ese, si yo sigo la línea, veo que hay dos paralelas cortadas con una secante, puedo ver cuánto vale este. E incluso, sin hacer eso, muchachos, ¿cómo son este ángulo con respecto a este ángulo? Son iguales. Son iguales, ¿por qué? Está Son bien. por ángulos alternos internos. Son ángulos alternos internos, entonces ya con eso, ya no necesito hacer más. Si yo visualizo que aquí tengo una horizontal y aquí tengo otra horizontal y esta me está cortando esta y aquí estoy determinando que este vale 66.42, entonces yo sé que automáticamente este también vale 66.42. Entonces ahora sí, el ángulo que yo quiero va a ser, como me decían hace rato, es restarle a 360 grados, vamos a llamarle teta 2, que sea el ángulo del campo eléctrico 2, será restar 360 grados, que sería el recorrido completo desde aquí hasta acá, menos estos 66.42 grados que yo acabo de determinar que vale ese ángulo. Y eso me da, muchachos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es esta diferencia? 293.58. Bueno, pues ya tengo exactamente el ángulo que yo requiero para expresar vectorialmente, para expresar polarmente mi campo eléctrico 2, porque va a ser igual a 1.44 con un ángulo de 293.58 grados. Si se dan cuenta, la parte un poco más compleja de esto, pues es esta parte cuando tenemos que usar la geometría y las consideraciones de la geometría y de la trigonometría para determinar los ángulos. Esa es la única parte
que a lo mejor nos podría complicar un poquito. Pero ya después de que tengo esto, ya lo demás es coser y cantar, muchachos, porque tengo que expresar mi campo eléctrico, en este caso mi campo eléctrico 2 en forma polar. ¿A qué será igual? La componente en X. Multiplicar el ángulo por el coseno. Sí, sacar el ángulo, el coseno del ángulo y multiplicar por este valor. ¿Cuánto me da el coseno de 293.58 por 1.44? 0.576. 0.576 newtons por coulomb, multiplicada por el vector unitario I, porque es en la dirección del eje Y. Y luego, ¿cuánto me da el seno de 293.58 por 1.44? Menos 1.31. Menos 1.31 newtons por coulomb, multiplicado por el vector unitario J, porque va en la dirección del eje Y. Y bueno, pues ya tengo mis dos vectores, mis dos campos eléctricos expresados en forma polar. Lo único que me resta es hacer la suma en forma de vectores para encontrar mi campo eléctrico resultante, y eso es lo que voy a proceder a hacer a continuación, muchachos. Es decir, voy a repetir aquí para que me quede clarito que el campo eléctrico 1 es igual a 0.57 newtons por coulomb por el vector unitario I más 1.31 newtons por coulomb por el vector unitario J. Y entonces mi campo eléctrico 2 lo voy a escribir también aquí, aunque lo acabo de poner ahí arriba, es de 0.576 newtons por coulomb por el vector unitario I más, perdón, menos 1.31 newtons por coulomb por el vector unitario J. Y entonces, como tengo que sumarlas, pues simplemente es lo que voy a hacer. Como ya los tengo en forma de vectores unitarios, pues la suma es simplemente una suma algebraica de estos dos componentes, y entonces obtengo mi vector, el campo eléctrico resultante de esta manera. Va a ser igual a... Es 1.146. Ajá, 1.146 newtons por coulomb, multiplicado por el vector unitario I, y esto... Más 0 en J. Más 0 en J. Y ya tengo mi campo eléctrico resultante en forma de vectores unitarios. Lo único que me restaría es expresarlo en forma polar, es decir, expresarlo ahora en forma de una magnitud y una dirección dada por un ángulo. ¿Cuánto sería mi campo eléctrico resultante, muchachos, en forma polar? ¿A qué sería igual? ¿Alguna idea? Sí, No, es pues. 1.152 newtons por coulomb. Bueno, 1.146, perdón, newtons por coulomb a un ángulo de 0 grados. Así es, gracias, Ángel. Para los que no lo visualizan, muchachos, lo voy a hacer, lo voy a poner gráficamente. Voy a dibujar otra vez estas componentes de la forma... Es porque, bueno, es que concuerdo con Ángel, pero bueno, yo le explicaría que es porque en el vector J como está en 0, creo que pues quiere decir que no hay vectores en el eje de las Y. Entonces, como no está en el eje de las X y como resultado es positivo, pues es una dirección hacia 0 grados, que es hacia la derecha. Entonces, creo que si fuera negativo sería a una dirección de 180 grados, ¿no?
Y bueno, si en este caso en los vectores Y fueran el valor 0 y en el vector J fuera otro valor, entonces puede ser las posibilidades de que el ángulo sea 90 grados o 100 o 270 grados, ¿no? Así es, muy bien, Emiliano, sí, está bien tu consideración. Entonces, en este caso, como no tenemos una componente en el eje Y, pues esto es muy sencillo, pero a lo mejor si lo vemos gráficamente, es decir, si representamos esta cantidad gráficamente, veo que aquí la tengo. Es 1.146 newtons por coulomb multiplicado por el vector unitario Y, y eso me dice que está sobre el eje X, directamente sobre el eje X, y como es positivo, pues está hacia la derecha. Y no hay más, no hay nada en J, entonces no hay nada más que hacer. Y de aquí yo puedo ver claramente, muchachos, que este vector lo puedo representar en forma polar con esta magnitud de 1.146 newtons. Por coulomb, desde luego, newtons por coulomb, con un ángulo de 0 grados. Creo que aquí es más evidente, ¿no? Díganme si no, muchachos. Sí. Sí, profe. Entonces, si tuviéramos una componente en Y, pues ya tendríamos que hacer otra vez el proceso que hicimos antes. Sacar elevar el cuadrado de esta, más el cuadrado de esta, la raíz cuadrada para obtener la magnitud, y luego sacar la tangente de esta, de la componente en Y, entre la componente en X, para encontrar el ángulo. Y en su caso, dependiendo de dónde me quede la resultante, pues hacer la operación correspondiente para obtener el ángulo real. Pero en este caso, que nada más hay una componente en el eje X, pues automáticamente ya tengo aquí mi resultado. Así de fácil y así de sencillo, ya encontré mi campo eléctrico resultante en forma polar y mi campo eléctrico resultante en forma de vectores unitarios. Muy bien, muchachos. Así, bueno, hasta aquí quedaría este ejercicio completamente resuelto. Les decía, lo demás es parte mecánica, en caso de que tuviéramos componente en el eje Y, hacer solamente el paso de la forma polar, de la forma unitaria a la forma polar, que eso es algo que ustedes entiendo que ya manejan, ya dominan, y si no, pues es cuestión de hacer otros ejercicios adicionales, y seguramente lo van a dominar. Muchachos, entonces, pues hasta aquí la resolución de este problema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, ya está entendido, entonces está bien, ya nos podemos, ya podemos considerar que van a poder resolver esos problemas, muchachos, ¿cómo se llama? El campo eléctrico, los complementarios. Yo creo que sí, no van a tener problema, yo confío en que sí. Muchachos, ¿cómo andan de tiempo? ¿Qué tienen clase después de esta? Muchachos. Creo que no. Pues ya acabamos, solamente es esta y ya. Tienen oportunidad y quieren hacer una actividad adicional. Tengo una actividad en Kahoot para este tema, para repasar la teoría, pero nos lleva alrededor de 25 minutos realizarla. Si ustedes tienen disponibilidad, me dicen, y nos reconectamos, porque si no nos va a cortar la sesión a la mitad. Nos reconectamos y hacemos esa actividad. Ustedes me dicen, muchachos. Sí, profe. ¿Sí la hacemos? Sí. Bueno, Sí. de hecho, como todas, es enteramente opcional, ¿verdad? Pero yo les invito a que nos acompañen. Entonces, quien tenga oportunidad y desee, se reconecta. Vamos a cerrar esta sesión. Se reconecta y vamos a hacer este ejercicio para repasar la teoría de campo eléctrico precisamente. Y nos va a llevar alrededor de 20-25 minutos esa actividad. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas acerca de esto, yo les agradezco. Les pido que se reconecten en 2 minutos otra vez y hacemos esa actividad para cerrar este bloque. Muchachos, gracias. Voy a dar por terminada esta sesión y nos reconectamos en 2 minutos, por favor.
Los veo de nuevo. Sí, profe. Gracias.